Que Dios les bendiga. Bueno, damos gracias al Señor de que podemos estar en su casa para compartir la palabra, para aprender algo más de lo que Dios quiere para nuestras vidas, y seguro que Dios quiere lo mejor. Dios quiere que realmente nosotros podamos disfrutar de todo lo que ha creado, ¿no? Y vamos a estar hablando de la familia, porque Dios es el que creó la familia y la creó para que los hijos sean contenidos, amados, instruidos y enseñados en los caminos del Señor, ¿no? Pero vemos también que la realidad de este tiempo, vemos tantas familias sacudidas por el divorcio, tantos hogares destruidos, y sabemos que el enemigo es el que vino a matar, a hurtar y a destruir. Por eso la palabra de Dios dice que no le debemos dar lugar, ¿no? Y que debemos resistirle, ¿no? Saber que tenemos que batallar por nuestra familia, luchar por nuestra familia. También orar por nuestros hijos, por la futura esposa de nuestros hijos, por el futuro esposo, sabiendo de que Dios no quiere que fracasen, sino Dios quiere que realmente avancen, y que con Dios todo es posible, ¿no? Sabemos que muchas veces los jóvenes se apresuran y están buscando en los lugares incorrectos, ¿no? La Biblia dice que no debemos unirnos a un yugo desigual con los incrédulos, porque no va a haber nunca una coincidencia, ¿no? Y un yugo desigual también es alguien que no tuvo una conversión, ¿no? A veces uno escucha historias, pastor, vino un joven que va a ser mi novio, y de repente llega el joven y llega un tiempito a la iglesia y dice gloria a Dios y todo, pero después muestra que no hubo un cambio, que no hubo un arrepentimiento, y luego se apresuran, se casan y luego fracasan. Pero eso no es lo que Dios quiere. Por eso es importante saber que todo es permitido, dice la palabra, pero no todo conviene. Saber realmente buscar la voluntad de Dios, saber que en oración y en clamor el Señor es el que nos indica lo correcto. Y vamos a hablar un poquito de lo que es la familia. Y acá Jesús, en el capítulo 19 de Mateo, habla de que Dios no quiere que se destruyan las familias, que Dios no quiere que haya rupturas, sino Dios es un Dios de restauración. Aún ha restaurado cientos de familias, cientos de matrimonios. Así que vamos a ver lo que nos enseñan las Escrituras de la familia, de la sexualidad. Vemos hoy también que la sexualidad está como, hay un desenfreno, que vemos abusos, que vemos pedofilia, y que vemos embarazos no deseados y tantas cosas que Dios no desea para la humanidad ni para ninguno, sino que desea lo mejor. Así que vamos a, si usted me acompaña aquí a San Mateo capítulo 19, versículo 1. Si usted lo tiene por ahí, me dice amén. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Podemos ver aquí que Jesús reafirmó la ley de Dios, reafirmó lo que Dios estableció, ¿no? Dios creó al hombre
y de la costilla, del costado de su costilla creó la mujer, y habla de una unidad espiritual, una unidad física, una unidad que se une en el pacto matrimonial. Por eso no es el deseo de Dios la destrucción, no es el deseo de Dios que las familias o los matrimonios se separen. Y cuando vemos aquí en el versículo 3, dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Claro, ellos tenían el recordatorio de lo que Moisés había dado permiso, como se diría, por la dureza, ¿no? Entonces estaban queriendo tentar a Jesús a ver qué decía, si reafirmaba, entonces podían rechazar a sus mujeres por cualquier causa, ¿no? Entonces aquí Jesús reafirma lo que el Padre, lo que Dios estableció para un matrimonio, ¿no? Dice el versículo 4: él respondió y le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Primero afirmó, ¿no?, el varón y la hembra que Dios creó para que sean una familia y pudieran engendrar hijos y pudieran tener una familia que se multiplicara, ¿no? Y dice el versículo 5: y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, ¿no? Tenían que dejar para unirse, tenían que dejar a su padre, a su madre, a su familia, para construir un nuevo hogar. Y eso es lo que funciona, ¿no? Lo que Dios quiere, que el matrimonio ahí viva, ahí solos, y puedan construir ahí esa familia, y ahí esté la presencia de Dios trayendo realmente todo lo que necesita una familia, ¿no? Todo lo que necesita, que es la presencia de Dios. Y vemos el versículo que sigue, dice: así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, ¿no? Digamos, vemos que el Señor no quiere el divorcio, no quiere el rechazo, no quiere la destrucción de familia. El que sí quiere destruir es Satanás, ¿no? Entonces debemos entender que tenemos que orar, tenemos que fortalecer los vínculos familiares, los vínculos de oración, los vínculos que tienen que ver con la comunión, con la comunicación, porque cuando se rompe la comunicación, empieza a acrecentarse en los conflictos, ¿no? Entonces, en la comunicación, hablando, la gente se entiende, dice un dicho, ¿no? Entonces vemos aquí que dice el versículo 7, aquí donde le preguntaron, ¿no? Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y aquí Jesús le contesta: él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y se casa con la repudiada adultera. Entonces vemos que solamente el Señor permitió que haya un divorcio cuando hay un problema de infidelidad, más allá de que Dios puede restaurar, pero solamente ahí Dios dio el lugar para que uno pueda separarse, solamente cuando hay adulterio, cuando hay infidelidad. Esa es la única causa que Dios permite dentro de un matrimonio cristiano, un matrimonio de dos personas que temen al Señor, que aman al Señor, que guardan sus mandamientos. Solamente por una infidelidad de ese tipo el Señor permite que se rompa el vínculo, pero no es el deseo de Dios, porque sabemos que el perdón es restaurador y que Dios ha restaurado cientos de familias, cientos de matrimonios, que los dos tuvieron la actitud de decir: queremos restaurarnos. Siempre la cosa es de a dos. Por eso es importante saber que Dios es un Dios que reconstruye, Dios es un Dios sanador, Dios es un Dios que ama a la familia, y vemos que en este tiempo el enemigo está ensañado en destruir los matrimonios, está ensañado en que fracasen los matrimonios que se casan y que a los poquitos años se separan. Es muy triste, es muy doloroso, sobre todo cuando hay niños que sufren en medio de esta situación. Por eso debemos saber que el Señor no desea eso para el hombre y para la mujer. Y vemos que
También en Mateo capítulo 5, ahí si da vuelta en los ojos, versículo 31, ahí Jesús habla también de que el adulterio no solamente puede ser físico, sino también que uno puede con el alma también adulterar, ¿no? Fíjese que dice el capítulo 5, versículo 31, también fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Aquí Jesús reafirma que solamente se puede abrir un matrimonio por causa de adulterio, sabiendo también que puede haber perdón y que puede haber restauración. Vamos viendo lo que Dios dice, ¿no?, del divorcio, lo que Dios dice del matrimonio, lo que Dios dice de la sexualidad. Vamos a estar viendo esto a través de la palabra de Dios. Vemos también en 1 Corintios capítulo 7, si usted me acompaña, 1 Corintios capítulo 7, donde hay una enseñanza bastante nutrida de que lo que es la familia, ¿no? Y de que es importante la comunión espiritual con Dios, es muy importante la comunión verbal, y es muy importante también esa comunión sexual, ese amor que se une en el sexo, y que el Señor quiere que también eso funcione bien en el matrimonio. ¿Para qué? Para que el enemigo no traiga tentación y destruya. Pero fíjese lo que dice y lo que enseña también aquí la palabra de Dios del matrimonio o de la familia, ¿no? Dice el capítulo 7 de 1 Corintios, dice: en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su marido. Quiere decir que a causa de las... Bueno le sería quedarse solo. Recuerden que el apóstol Pablo, él estaba soltero, ¿no? En el caso de Pedro no, y los otros apóstoles no. Pero a causa de las fornicaciones, a causa de los pecados fuera del matrimonio, el Señor aquí manda a que se casen, a que se unan en un pacto matrimonial bajo la bendición de Dios, donde entendemos que en las bodas de Caná, en San Juan capítulo 2, si usted lo ve por ahí, vemos que Jesús estaba presente afirmando el casamiento, afirmando ese pacto, afirmando esas bodas. Quiere decir que la presencia de Dios está cuando se hace ese pacto delante de Dios, esa promesa delante de Dios y delante de los testigos. Es un pacto, es una promesa que no se debe romper así nomás. Se debe luchar, se debe batallar en oración, se debe pedir ayuda, se debe pedir consejo. Sabemos que cuando dos desean reparar algo, el Señor puede intervenir para restaurar y no tirar todo a la borda y no dejar que el enemigo destruya, ¿no? Y vemos que la palabra del Señor nos enseña, ¿no?, que dice el versículo 2: pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Quiere decir que eso es lo que el Señor enseña. ¿Para qué? Para no realmente andar, digamos, haciendo cosas con uno, con otro, y traer realmente dolor al corazón, porque cuando uno quebranta la ley de Dios siempre trae consecuencias, ¿no? Uno puede decir: sí, tengo libertad para hacerlo, pero seguramente las consecuencias vienen. Y cuando nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios y tomar la palabra de Dios como regla de vida, nos va a ayudar a tener realmente la felicidad y tener el gozo de saber que cuando Dios está en la familia, todo se puede resolver. No hay nada que Dios no pueda resolver. Todo se puede resolver. Esto es lo que tenemos que saber, que cuando está el Señor y cuando los dos aman al Señor, todo se puede restaurar. Y vemos que muchas veces el distanciamiento verbal, el distanciamiento espiritual y el distanciamiento físico, aún estando juntos, trae tremendas consecuencias. Por eso el Señor enseña a que puedan estar comunicados sexualmente, porque el sexo no es malo, porque Dios lo creó, y lo creó para que sea dentro del matrimonio, para que sea realmente de afecto, de unidad y de una unión donde son uno, ¿no? Por eso el negarse uno a otro
trae consecuencias, ¿no? Muchas veces, bueno, pero me duele la cabeza y otro día hay otro problema, pero es importante que no se rompa esa unidad sexual, porque muchas veces el enemigo ahí trata de tentar y trata de destruir. Dice que cada uno tiene que cumplir con su deber conyugal, ¿no? Vemos también en el versículo 3 dice, ¿no? El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. Quiere decir que los dos tienen que ceder, no con una presión, no con una obligación, no con un autoritarismo, sino tiene que haber un mutuo consentimiento a unirse sexualmente para que el enemigo no gane ventaja, ¿no? Vemos también el versículo 5, dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparnos sosegadamente en la oración y volveos a juntar el uno para que no os tiente Satanás a causa de su incontinencia, ¿no? Vemos también ahí que a no ser que haya un tiempo de oración, de ayuno, que tengan que distanciarse sexualmente, no tiene que haber ese distanciamiento en el matrimonio, porque dice la palabra que Satanás es el tentador, ¿no? Es el que trata de seducir, es el que trata de romper, es el que trata de golpear sobre el vínculo familiar para destruir. Y entonces no tenemos que dar lugar al enemigo. Entonces debemos entender esto, ¿no? Y también dice el versículo 10, ahí afirmando lo que dijo Jesús, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y el marido no abandone a su mujer, ¿no? Vemos que aquí el apóstol Pablo reafirma la enseñanza de Jesús cuando los dos son cristianos, cuando los dos hicieron un pacto, cuando los dos realmente aman al Señor, hay salida, hay restauración, porque con Dios todo lo podemos. Por eso es importante entender esto, ¿no? Que el matrimonio es una creación de Dios. Fíjese lo que dice Proverbio 18:22. El que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Dice Hebreos 13:4. Honroso es el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Es importante que nosotros luchemos por nuestra familia, batallemos, busquemos ayuda, busquemos consejería, busquemos no que el enemigo no entre y destruye, sino que sabemos que Dios puede reconstruir, Dios puede sanar, Dios puede avivar el amor. Con el Señor todo se puede lograr. Así que el Señor les bendiga y que esta palabra nos dé luz para que nosotros podamos entender lo importante de la familia y tomemos realmente ese valor que tiene la familia, ese valor que el Señor le dio, ¿no? Porque de esa manera nosotros vamos a batallar y saber que va a haber victoria con Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga.